Salmo número 25, versículo 8 al versículo 14. Dice así la palabra de Dios: Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. De ahí la lectura de la palabra. Ya hemos iniciado este Salmo 25 el viernes pasado y hemos visto a David de rodillas, en oración. Y cuánta enseñanza nos ha dado este Salmo para entender qué es la oración, algo fundamental. Por lo tanto, revise el mensaje de los versículos 1 al 7 que habíamos compartido. Nos enseña también que en la oración debemos siempre mantener continua petición por varios motivos, por protección, por dirección en nuestra vida. Siempre debemos pedir al Señor perdón. Y concluía en el versículo 7 ya realmente decirle a Dios que se acuerde de nosotros en base a su misericordia. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, decía, por tu bondad, oh Jehová. Así que Dios nos va enseñando acerca de cómo ir estableciendo esta relación con Dios en base a la oración. Y en medio de la oración, en estos versículos que hemos leído del versículo 8 al 14, lo que yo puedo observar es que David interrumpe un poco este anhelo de pedir al Señor algo y medita en nuestro Dios, medita en el Dios al cual está dirigiendo su oración. Comienza diciendo: bueno y recto es Jehová. Empieza a ver cómo es Dios. ¿A quién es el Dios a quien me dirijo? Es el hambre, el ansia que tiene el corazón del orador de conocer al Señor, y empieza a observar los atributos de Dios. Dios es bueno, Dios es recto, Dios es verdad, Dios cumple su palabra. Por eso que Él es recto, Él es santo. Y en base a los atributos de Dios, entonces Él está consciente que serán enseñados los pecadores, porque todo hombre es pecador. Y Él es el único bueno, el único recto, el único santo. A ese mi Dios yo me estoy dirigiendo. Por tanto, si ya le pedí que muestre sus caminos, que nos enseñe a andar por sus sendas, mi oración cobra más fuerza, más fe, porque Él cumple su palabra, porque Él es recto. Toda su palabra revela y refleja lo que en esencia Dios es. Por lo tanto, si Él es bueno y recto, Él va a responder todas las peticiones de mi corazón conforme a su voluntad. Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos
su carrera. Al mismo tiempo que va meditando en Dios, él se mira a sí mismo y se da cuenta que es pequeño frente a la majestuosidad de Dios, y por lo tanto él tiene que relacionarse con Dios en base a la humildad, en base a ser manso. Esto es lo que el Señor Jesucristo también enseñó en ese sermón del monte tan conocido en Mateo capítulo 5. Si uno va a Mateo 5, las bienaventuranzas comienza con: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que pueden relacionarse con Dios? Los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, se sienten pobres de espíritu, ya porque son pecadores, y el Dios al cual se dirigen es un Dios santo. Versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo mismo que el salmista, el Señor Jesucristo también lo amplía y lo refuerza en el sermón del monte, ya con esto de los humildes, con esto de los mansos. Hermanos, tenemos que estar conscientes de que nuestras personas son limitadas. Dios es el único ilimitado. Él es bueno, Él es el único recto, el único que puede cumplir. No sabe o no puede no hacer otra cosa que cumplir sus promesas, cumplir su palabra. Y nosotros, pecadores, amamos y queremos acercarnos a ese Dios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Se dan cuenta? Hermano, Dios, sus atributos son ser misericordioso. Sus atributos son que Dios es verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces, todos los caminos de Dios para el hombre están basados en el carácter de Dios. Por eso es que tan importante es para el orador llegar a conocer cada vez con más profundidad al Dios al cual se dirige. Este Dios es un Dios de misericordia y de verdad. Todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad, pero para los que guardan su pacto. Dios siempre va a cumplir su parte del pacto, del contrato. Él siempre va a cumplir. La pregunta que hay que hacerse es si nosotros, los pecadores, vamos a cumplir la parte que nos corresponde de ese pacto. Vamos a acceder de corazón, a disponer nuestro corazón para obedecer al Señor, para obedecer y guardar su pacto y sus testimonios. Porque si hacemos si elegimos ese camino de la obediencia al Señor, vamos a recibir todas las promesas de Dios, porque Dios es bueno y recto, porque Dios es misericordioso y porque Dios es verdad. No hay ninguna sombra de variación en Él. En nosotros sí. Nosotros podemos tener muchos cambios, pero Dios no. Y esa es nuestra seguridad, aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios, aferrarnos a este Dios que ha pactado con nosotros y que siempre va a cumplir su parte. Por eso es que el salmista dice en versículo 11: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Reconoce que el Señor tiene un pacto que es realmente incondicional. Él se ha comprometido conmigo ya por ser el Dios de mi salvación, a mantener siempre su misericordia abierta, a mantener siempre el canal de su amor para con mi persona. Por amor de tu nombre, Jehová, perdonarás
también mi pecado que es grande. Qué confianza, hermano, que si nosotros un día reconocimos nuestro pecado y vimos este amor de Dios reflejado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y en ese momento, en ese primer encuentro con el Señor, recibimos su perdón. El Señor es un manantial abierto para perdonarnos. Por eso es que el apóstol Juan en su primera epístola escribe que si alguno ha pecado, tiene que confesar su pecado, ya, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si estamos en esa situación, nunca olvide que usted puede acudir a Dios y debe acudir a Dios para mantener sus cuentas claras, al día con el Señor. Abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Así que tenemos siempre que mantener esta comunión con Dios basado en limpieza, en que Él nos perdona de nuestro pecado, que es grande. Por eso que entonces, en base a todo esto, el salmista llega en su meditación, en su oración meditativa. Esta es la parte de meditación de la oración, que es tan importante que cada hijo de Dios haga. Se pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es aquel que realmente va a respetar al Señor, va a cumplir su parte del pacto, va a disponer su corazón para obedecer a Dios? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová, al Señor? ¿Quién es? Hermano, yo tengo que decirle que el hombre que teme a Jehová, primero, es el hombre que conoce a Dios. Usted no puede respetar a un Dios que no conoce. La religión normalmente no lleva al hombre a tener este encuentro con Dios, y el hombre muchas veces se conforma con decir creo en Dios, pero igual que aquellos atenienses que encontró en su camino el apóstol Pablo, ellos adoraban a un Dios no conocido. Lo importante, fundamental para vivir una vida de temor a Jehová, de obediencia a Dios, es primeramente conocerle, para que conociéndole le amemos, para que conociéndole nos enamoremos de Él, y entonces nuestro corazón se disponga a amarlo, ¿ya? Y no le amamos a Él, ¿ya?, por nuestra propia fuerza, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y volvemos a la cruz, volvemos al Dios de mi salvación. Es porque Él me amó primero que yo le amo. Y yo, ahora que le conozco, le amo y le creo. Y al creerle dispongo toda mi vida para obedecerle. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Es el hombre que conoce a su Dios, que ama a su Dios, que cree en su Dios, que confía en su Dios y que lo manifiesta con una vida de obediencia a Dios. Ese es el hombre que teme a Jehová, el que dispone su vida para obedecer a Dios. Ese hombre que tuvo un encuentro tan importante con el Dios de su salvación y que empezó a conocerlo, llamarlo y a creerle y a obedecerle, ya ese hombre va a tomar una decisión para el resto de su vida. Fíjese el versículo 12 después de la pregunta. ¿Qué dice? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger, porque ese hombre decide escoger el camino de Dios y no el camino de su vida pasada, no el camino del mundo. Elige escoger, obedecer, honrar, agradar, temer a Dios. Le escoge ese camino, y cuando escoge ese camino, entonces en su vida cristiana, en comunión con el Señor, tiene prosperidad. La prosperidad se manifiesta en
gozo, porque goza de la comunión con Dios, porque se sabe perdonado, se sabe amado, se sabe ya que Dios lo cuida, cuidado por Dios, como hemos visto en este salmo. Así que se agrega el gozo de la salvación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque realmente ya tengo mi relación limpia con Dios, he sido perdonado, gozo, paz, justicia, bienestar, y no solo lo va a disfrutar el creyente, sino que incluso este gozo, esta paz, esta salvación puede llegar a mi descendencia, y su descendencia heredará la tierra. Ya acuerdes. Concluye el Salmo diciendo una gran verdad: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con quién Dios realmente dispone todo su ser para relacionarse? Con los que le temen, con el hombre que le conoce, con el hombre que le ama, con el hombre que le cree, con el hombre que dispone su vida y escoge en su vida obedecer su palabra. Porque cuando hago eso, yo me apropio de todas las promesas de Dios, porque Él es recto, porque Él cumple su palabra, y me relaciono con Él en una condición de hijo. Así que por eso puedo orar al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y todos podemos entonces con propiedad repetir el modelo de oración que el Señor nos enseñó, una relación de padre-hijo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos, a ese creyente, Dios le hará conocer su pacto, le revelará su palabra, sus promesas, y ese hombre descansará el resto de su vida en caminar en la obediencia a la palabra de Dios. Solo así el hombre va a cumplir la parte que a él le corresponde de pacto, porque es seguro que la parte que le corresponde a Dios, Dios la va a cumplir. Hermano, qué tremenda esta oración, qué tremendo tener un tiempo de meditar en quién es Dios, cómo es Dios, me enamoro de Dios y decido y escojo obedecerle a Dios. Esa es la comunión íntima con Jehová. Que el Señor bendiga esta meditación de su palabra.